En lo profundo de la sierra, rodeada de árboles milenarios y un silencio inquietante, estaba la pequeña aldea de San Vicente. Sus habitantes vivían en armonía, pero nunca se adentraban en el bosque que rodeaba el lugar. Para ellos, el bosque era sagrado y maldito a la vez, un lugar donde aquellos que entraban no siempre regresaban. Las leyendas hablaban de voces que se escuchaban al caer la noche, voces que imitaban a seres queridos o que susurraban secretos prohibidos. Sofía, una periodista en busca de historias inusuales, llegó a San Vicente atraída por los rumores. Quería descubrir el origen de esas leyendas y explorar el bosque por sí misma. Los aldeanos, al ver su entusiasmo, la miraron con una mezcla de temor y lástima. Don Raúl, el hombre más anciano de la aldea, le advirtió: ese bosque tiene una historia oscura. Nadie que entra en él vuelve a ser el mismo. Intrigada, Sofía ignoró las advertencias. Esa noche, se preparó con una linterna, una cámara y una grabadora, decidida a descubrir qué ocultaban los árboles de San Vicente. Al anochecer, Sofía se adentró en el bosque. El ambiente era opresivo, y la oscuridad se volvía más densa a medida que avanzaba. Los árboles parecían torcerse en formas imposibles, y el sonido de sus propios pasos parecía tragado por el silencio absoluto. A los pocos metros, empezó a escuchar susurros. Al principio, creyó que era el viento, pero pronto distinguió palabras. Eran voces suaves, familiares, que la llamaban por su nombre. Sofía, ven, ven. La periodista sintió un escalofrío. Aquellas voces eran exactamente iguales a las de sus padres, quienes habían fallecido años atrás. Intentó ignorarlas y siguió caminando, pero las voces no desaparecían. Cada vez eran más insistentes, repitiendo su nombre y susurrando cosas que solo sus padres habrían sabido. Sofía se detuvo, y por primera vez, sintió que el bosque la estaba observando. Mientras continuaba su exploración, comenzó a notar sombras que se movían entre los árboles. A lo lejos, vio figuras que parecían humanas, pero que desaparecían tan pronto como intentaba acercarse. Se preguntó si su mente le estaba jugando una mala pasada o si realmente había algo acechando en el bosque. Al pasar junto a un claro, su linterna iluminó a alguien que no esperaba ver. Era su padre, parado entre los árboles con la misma ropa que usaba el día de su funeral. Sofía se quedó paralizada. Sabía que no podía ser real, pero la figura la miraba con tristeza, como si intentara advertirle de algo. «Papá», murmuró, sin poder contenerse. La figura se desvaneció al instante, dejando solo el eco de su voz en el aire. A medida que avanzaba, las voces se volvieron más intensas. Ahora no solo escuchaba a sus padres, sino también a amigos y seres queridos que habían fallecido. Los susurros parecían estar en todas partes, formando un coro inquietante que llenaba el aire. Entonces recordó algo que don Raúl le había dicho antes de partir: ese bosque tiene un modo de abrir las heridas del pasado. Te muestra lo que más temes y lo que más deseas. Sofía se dio cuenta de que el bosque no solo estaba jugando con su mente, sino que estaba usando sus recuerdos para atraparla en una red de nostalgia y dolor. En ese momento, sintió que el bosque la estaba atrayendo hacia algo, hacia un lugar oculto en las profundidades de la arboleda. Después de lo que parecieron horas de caminata, Sofía llegó a un claro en el centro del bosque. Allí, en medio de la maleza, encontró un altar de piedra cubierto de musgo y raíces. Había ofrendas antiguas, velas derretidas, monedas oxidadas, y pequeños objetos personales que parecían haber sido dejados allí hace décadas. El aire era denso y frío, y una sensación de tristeza y desolación la envolvió. En el altar había inscripciones en un idioma antiguo que no podía comprender, pero al pasar sus manos sobre las palabras, sintió una energía intensa y oscura. Al encender su grabadora, escuchó un susurro que venía de todas direcciones: aquí yacen las almas que no encontraron descanso. De repente, vio figuras etéreas a su alrededor. Eran almas atrapadas, personas que habían perecido en el bosque y cuyos espíritus parecían condenados a permanecer allí por siempre. Los espíritus rodearon a Sofía, y aunque no parecían hostiles, había una profunda tristeza en sus miradas.
Eran personas de todas las edades y épocas, todos atrapados en el bosque sin posibilidad de salir. Susurraban en tonos de súplica, pidiéndole que los ayudara a liberarse. Sofía, horrorizada pero también compasiva, comenzó a hacer preguntas, tratando de entender qué los mantenía allí. Una de las almas le explicó en un susurro que el bosque era un lugar de sacrificios antiguos, un sitio donde los habitantes del pasado ofrecían vidas para apaciguar a los dioses oscuros de la sierra. Cada sacrificio fortalecía la maldición, y ahora el bosque estaba vivo, alimentándose de las almas de quienes entraban en él. Sofía sintió que el peso de esos secretos y de esos espíritus era abrumador, pero algo en ella la impulsaba a intentar encontrar una forma de romper la maldición. Capítulo 7. El guardián del bosque. En medio de la multitud de espíritus, una figura oscura emergió de las sombras. Era el guardián del bosque, una presencia aterradora y poderosa que parecía dominar a todas las almas que se encontraban allí. Su cuerpo estaba cubierto de sombras, y su rostro era una máscara de terror sin ojos ni boca, pero que irradiaba una energía maligna. ¿Por qué has venido aquí, mortal?, preguntó el guardián, con una voz profunda y resonante. Sofía sintió que el miedo se apoderaba de ella, pero sabía que si quería salvarse y ayudar a las almas atrapadas, debía enfrentarse a él. No quiero hacer daño, solo quiero entender, dijo, tratando de mantener la calma. El guardián la observó en silencio antes de responder. Este bosque no te dejará ir, dijo con frialdad. Eres solo una más para apaciguar nuestra hambre. Sofía intentó retroceder, pero los espíritus la rodearon, atrapándola en el altar. Los susurros se volvieron gritos, y la oscuridad alrededor del guardián se extendió, cubriendo el claro en una sombra que parecía absorber toda la luz. Intentó correr, pero el bosque se cerró a su alrededor. Los árboles parecían moverse, sus ramas formaban paredes impenetrables, y las voces se volvieron burlonas, repitiendo cada uno de sus pensamientos y temores más profundos. Sofía gritó, pero su voz se perdió en el vacío. Sabía que el guardián y los espíritus querían algo más que su cuerpo, querían su esencia, su alma. Intentó recordar lo que había aprendido en sus investigaciones, buscando alguna forma de apaciguar al guardián, pero la desesperación la invadía. Con sus últimas fuerzas, Sofía recordó un símbolo de protección que su abuela le había enseñado de niña. Desesperada, lo dibujó en el suelo con una piedra, formando un círculo a su alrededor. Al hacerlo, sintió una leve protección que le permitió respirar con más facilidad. El guardián pareció retroceder momentáneamente, y los espíritus comenzaron a desaparecer, liberados del poder de la oscuridad. Sofía continuó recitando palabras de protección, y con cada repetición, el bosque se calmaba. Sentía que el poder de los antiguos sacrificios comenzaba a disolverse, debilitando al guardián. Finalmente, en un último grito de desafío, el guardián se desvaneció, y el bosque recobró su silencio natural. Los espíritus restantes miraron a Sofía con gratitud antes de desaparecer, liberados al fin de su tormento eterno. Cuando el amanecer comenzó a iluminar el bosque, Sofía encontró el camino de regreso a la aldea. Exhausta y conmocionada, fue recibida por los aldeanos, quienes la miraban con asombro y respeto. Sabían que nadie había salido del bosque en décadas. Don Raúl se le acercó y, con una mirada sabia y triste, le dijo: no todos tenemos el valor de enfrentar a nuestros miedos. Tú lo has hecho, y has liberado algo que estaba atado a este lugar por siglos. Sofía, con lágrimas en los ojos, comprendió que su vida había cambiado para siempre. Había enfrentado al bosque y sobrevivido, pero sabía que las marcas de esa experiencia la acompañarían siempre.